de los métodos que tradicionalmente se utilizan hoy en día, decíamos, están 5. El primero era la magnitud de paso. Ese era el primer método. El segundo era el odómetro, el cual consistía en medir mediante una rueda. Ya luego el método número 3 era la cinta. Mencionábamos como característica principal que la cinta es un método bastante utilizado, pero como ustedes vieron, se tiene que tomar en cuenta diferentes tipos de factores, ¿verdad?, para reducir la catenaria, ya que es algo que se produce siempre, inevitablemente. Ya luego mirábamos cómo medir un terreno de forma inclinada, que tenía la superficie de esa manera con pendiente, pero que la medición no se realiza a lo largo de la pendiente, sino que siempre tiene que medirse de manera horizontal. Ya luego el método número 4 era la medición con estadia. Decíamos que la estadia es una regla graduada que tiene aproximadamente 4 o 5 metros de, ¿cómo se llama?, de lo que va a ser de altura, ¿verdad? Y luego pues estábamos viendo la parte correspondiente a decíamos, al siguiente método, que era, después de la estadia miramos la estación total, creo. Después de la estadia mirábamos los métodos electrónicos, perdón, ¿verdad? Pero de los métodos electrónicos existían varios. Entonces, uno de ellos era el distanciómetro electrónico, el cual medía mediante láser. Habíamos dicho de él que se utiliza especialmente en lugares cerrados, ¿verdad?, para realizar mediciones, y tomando en cuenta pues que el láser prácticamente regresa y toma la distancia, ¿verdad? Luego mirábamos el GPS. Las mediciones con GPS se realizan más bien en el exterior, o sea, son mediciones que se realizan para terrenos al aire libre, ¿verdad? Fácil. Entonces decíamos que dentro de las características del GPS estaban que sirve para poder realizar mediciones y que necesitamos tener suficiente señal de satélite, ¿verdad? Y que por eso mínimamente el método dice que tenemos que tener tres satélites como mínimo para tomar una medida. Pero obviamente pues entre mayor cantidad de satélites tengamos, la medición se va a realizar de manera más precisa, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar mediciones. Hay que hacer todo lo posible de esperar, ¿verdad?, tener un poquito de paciencia, porque no solamente porque el GPS me ayuda a realizar mediciones de manera rápida, no quiere decir que yo lo voy a hacer corriendo, ¿verdad? O sea, tengo que esperar especialmente para tomar la mayor cantidad de satélites. Ya luego teníamos como otro método electrónico lo que es la estación total. Entonces, en el caso de la estación total, mencionábamos que servía básicamente para medir todo, ¿verdad? Por eso se le llama estación total, porque sirve para todos los tipos de levantamientos. Y con ella, a través de un láser también y un prisma, podemos realizar mediciones de manera directa, sin importar la distancia. Tienen largo alcance, ¿verdad? Tienen también una gran cantidad de almacenamiento para que usted también dentro de la estación vaya guardando puntos sin necesidad de anotar. Solamente algunos elementos importantes puede ser que usted los anote, ¿verdad? Pero ya luego la misma estación va guardando la información, va creando la forma del polígono, y de hecho pues usted, una vez que logra importar esos puntos hacia una computadora, ya después de ahí en adelante podemos hacer entonces un levantamiento de manera más precisa para luego finalizar con un plano. Finalizábamos en la última clase después viendo algunos métodos que sirven para crear lo que se llama como ortofotos. La fotografía que se realiza no es cualquier fotografía, es una fotografía escalada, ¿verdad? Una fotografía prácticamente que nos muestra las características reales de un terreno al realizar un vuelo, ¿verdad? Entonces decíamos, se genera lo que se conoce como un levantamiento mediante fotogrametría, ¿verdad?
Fotogrametría quiere decir que se basa en una fotografía que ha sido ya escalada, ha sido también georreferenciada para poder obtener las características de un terreno. Y decíamos que antes se realizaba con un avión. Antes se tenía que colocar dentro de un compartimiento, se colocaba una cámara y se tenía que garantizar que una avioneta, ¿verdad?, o un helicóptero realizara una trayectoria siempre a la misma velocidad y tomando fotografías en un mismo intervalo de tiempo, ¿verdad? Pero eso era bastante caro. Ya luego decíamos, todo eso ha venido revolucionándose y ahora hoy en día se realiza mediante un sistema no tripulado, ¿verdad?, que es un dron. Al dron entonces se le asigna una misión mediante un software para poder establecer una malla de referencia que nos ayude a ir tomando una serie de fotografías que luego el software se encarga de unir y formar una sola fotografía escalada. Entonces decíamos que ese procedimiento hoy en día servía para varias aplicaciones, como por ejemplo medir grandes extensiones de terreno de manera rápida y también con algunos tipos de cámara se podría lograr obtener incluso hasta los volúmenes, decíamos. Entonces, mediante la utilización de los drones se puede también realizar levantamientos precisos en tiempo real, como mencionábamos, y que antes necesitaban de una gran cantidad de personal y de tiempo para poderse medir, ¿verdad? Y hoy en día no, hoy en día se realizan de manera más rápida. Ok, creo que nos quedamos en eso, ¿verdad? Eso fue lo último que estuvimos viendo la clase anterior, ¿verdad? El día de hoy entonces vamos a continuar. Ahora vamos a encargarnos de explicar cómo se realiza la medición de los ángulos. Ya sabemos que las distancias las medimos con cinta, las medimos con odómetro, las medimos con estación total, etcétera, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver cómo es que se realiza la medición de los ángulos. Así es que vamos a comenzar con lo que va a ser el método número 1, que se llama ángulos a la derecha. Dice ángulos a la derecha son aquellos que se miden a favor de las manecillas del reloj. Y luego número 2 tenemos lo que se conoce como los ángulos a la izquierda. Son los ángulos que se miden en contra de las manecillas del reloj. Entonces, cuando hablamos de ángulos a la derecha, vamos a mencionar que la mayor parte de los instrumentos están programados para medir ángulos de esa manera. Desde el momento en el que usted enciende el instrumento, ¿verdad? No importa si es un teodolito electrónico o si es una estación total. Generalmente ellos, desde el momento en el que se encienden, ellos ya están, por decirlo así, programados para medir en ángulos a la derecha. Pero no quiere decir que solo así se puede medir, ¿verdad? O sea que usted también puede configurar el instrumento para que lo mida de manera contraria. Lo que nosotros tenemos que tener claro es qué es lo que quiere decir eso a la derecha, porque hay personas que a veces se confunden al momento de realizar las mediciones porque no terminan de entender a qué se refiere eso. Por ejemplo, si yo estoy en esta esquina del aula, imaginémonos que yo quisiera medir el ángulo que forma esta pared con esta pared, y si yo estoy acá en esta esquina, aquí coloco el instrumento y quiero medir el ángulo hacia la derecha, yo tendría que comenzar en esta pared, ¿verdad? Porque cuando yo inicie esta pared, vendría a simbolizar mi punto de referencia 0, donde yo estoy comenzando. Y luego hacer el giro del instrumento en este sentido, hacia la derecha, ¿verdad? Voy a medir este ángulo. Ahora bien, ¿verdad? Eso sería si lo quiero medir a la derecha. Entonces, si alguien dice, bueno, pero ¿qué pasa si lo mido al revés? O sea, iniciaría aquí, este sería mi punto 0, pero yo tendría que girar el instrumento para este lado, ¿verdad? Los ángulos deben de ser iguales, o sea, no importa si usted lo midió a la derecha o lo midió a la izquierda, el ángulo no cambia, ¿verdad? Pero cambia la forma en la que usted está haciendo el giro del instrumento.
De igual manera, si el teodolito, por ejemplo, ya está programado para medir el ángulo a la derecha, aunque usted comience aquí y haga el giro para la izquierda, el instrumento no le va a dar este ángulo. Si él ya está programado para medir a la derecha, va a continuar girando para la derecha y va a medirle el ángulo que está al otro lado, afuera, ¿verdad? Hasta esta pared. Entonces, hay personas que a veces, como les dije, hay personas que a veces miden los ángulos cuando están en el campo y a veces no se acuerdan cómo los midieron. O tal vez no es que no se acuerden, sino que a veces no tienen claro el concepto de hacia dónde es que está haciendo el giro el instrumento, ¿verdad? Para poder saber cuánto debe de dar. Por ejemplo, sin que yo tenga un instrumento, hoy aquí en el aula, en teoría, ¿cuánto debería medir el ángulo entre esta pared y esta pared? 90, ¿verdad? Independientemente si lo mida para la derecha o lo mida de aquí para allá, el ángulo debería de ser 90, por lógica, ¿verdad? Entonces hay personas que a veces miran que el teodolito les da un ángulo de 270 y lo anotan como bueno, ¿verdad? Y después dicen, es que eso fue lo que me dio el aparato. Pero ¿qué significa, verdad? Que no están midiendo el ángulo de adentro realmente, sino que están midiendo el ángulo de afuera. ¿Por qué? Porque tal vez no se dio cuenta que el instrumento le midió el ángulo a la derecha y tal vez comenzó aquí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que tener cuidado para poderlo identificar, ¿verdad? Ángulo a la derecha quiere decir eso, a favor de las manecillas del reloj, y obviamente a la izquierda significa en contra de las manecillas. Cuando usted está en el campo y hace una medición, es bueno ir haciendo más o menos una especie de croquis de qué es lo que estaba realizando usted en ese día en el campo. Porque, como les decía, generalmente a veces pasa que tenemos dudas, ¿verdad? Y cuando usted, por ejemplo, coloca una flecha, ya con eso nos está, digamos, diciendo bastante, ¿verdad? Nos está indicando cómo es que se realizó el levantamiento. Entonces es importante tratar de ser claros en ese sentido. Bien, la parte número 3, la otra forma, se le conoce como ángulos internos. Entonces, al hablar de ángulos internos, quiere decir, ¿verdad?, que son ángulos que están por dentro del polígono. Eso es lo que quiere decir internos. Y existe una fórmula de comprobación. Esa fórmula la podemos observar ahí, dice que va a ser igual a 180 grados por n menos 2. El valor de n representa el número de ángulos o lados que tiene un polígono, ¿verdad? Y por lo tanto, pues nosotros al saber cuántos lados tiene, vamos a introducir ese valor aquí, al reemplazarlo como n, restarle 2 y multiplicarlo siempre por 180. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en las clases de matemática, ya sea en el colegio o aquí en la universidad, se nos había dicho cuánto deben de medir los ángulos que están en un triángulo, ¿verdad? ¿Cuánto deben de sumar? Tiene que ser 180, ¿verdad? Y no importa si el triángulo es equilátero o es un triángulo escaleno o es otro tipo de triángulo, siempre debe de sumar la suma de los tres 180, ¿verdad? No podemos tener más ni podemos tener menos, siempre tiene que ser 180, independientemente si el triángulo es rectángulo o es de otro tipo de triángulo, ¿verdad? Ya luego pues mirábamos también la figura de un rectángulo o de un cuadrado. ¿Cuánto debe sumar los ángulos de un cuadrado? 360, ¿verdad? Eso quiere decir que también de la misma manera vamos a tener que sumar 4 ángulos y si ese rectángulo o cuadrado efectivamente cierra, debe de sumar todos sus 4 lados un total de 360, ¿verdad? Ahora, si es un pentágono, ¿cuánto debe de sumar entonces los ángulos ya dentro de un pentágono? 540, correcto, ¿verdad? Vamos a sumar todos los 5 ángulos y obviamente debe de cerrar en ese valor, 540 grados, ¿verdad? Ni un grado más ni un grado menos.
Y si es un hexágono, 720. 720 también. Y si es un octágono, 900. vamos bien, va. Correcto. Ahora, ¿y si tiene 30 lados? 30 lados. Ajá. Tiene que sumar. Tendríamos que hacer esto, ¿no? 30 menos 2 es 28. Y 28 por 180. 5400. Ok, ese debe de ser la suma de todos los 30 ángulos, ¿verdad? Entonces, a nosotros tal vez nos dijeron que adentro del triángulo debe de sumar 180 o que adentro del rectángulo debe de sumar 360, pero no nos dijeron nunca por qué, ¿verdad? Y esta es la fórmula, por decirlo así, del cual se desprende todo, ¿verdad? Entonces, su compañero tal vez se sabe de memoria cuánto deben sumar todos esos polígonos, pero como le dije yo, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tiene tal vez un número que él recuerde, ¿verdad? Es mejor aprenderse una fórmula que me sirva para todo que quizás decir yo solo me sé el del triángulo, ¿verdad? 180 por n menos 2, esa es la fórmula de comprobación. Ahora bien, esos son los ángulos internos, ¿verdad? Significa que, por ejemplo, si usted se imagina que el polígono que estamos aquí nosotros midiendo es esta tabla, usted se va a encargar de medir esta esquina, medir aquella otra esquina y aquella otra esquina. Y nos tiene que dar 360, si es que está bien, ¿verdad? Ahora, como les decía, está la otra manera, ¿verdad? Si existen los ángulos internos, es porque también existen los otros ángulos, que son estos, ¿verdad? Los externos. Los ángulos externos, como la misma palabra lo dice, quiere decir que son los ángulos que están por fuera del polígono. Vamos a ver aquí que los ángulos que están por fuera del polígono se comprueban con esta fórmula. Se parece, ¿verdad? Pero lo que cambia es el signo. Ahora la comprobación que nos tenemos que aprender es 180 por n más 2. Esa va a ser la fórmula de comprobación para los externos. Entonces quiere decir que es importante saber que si usted está midiendo esta aula, por ejemplo, pero usted dice, yo no quiero medir los internos, yo quiero practicar usando los externos. En teoría, como decíamos al principio, significa que si son los externos, son los ángulos que están por fuera, ¿verdad? Y por lo tanto, este ángulo ya no es 90, sino que estaría diciendo que afuera del ángulo se forma 270. Y en cada lado se va a medir 270, 270 y 270, ¿verdad? Entonces, lo importante es que usted tiene que mantener un orden, ¿verdad? Usted no puede pretender hacer un polígono, por ejemplo, y en cada ángulo cambiar de técnica, ¿verdad? O sea, usted tiene que saber que si usted va a ir al campo a medir, va a decir, ok, voy a medir el terreno y tengo que tener claro cómo lo voy a medir para poder comprobar. Entonces usted dice, voy a medir los internos o los externos. Una vez que usted ya tomó la decisión de cuál de los dos medir, después usted tiene que tomar la decisión. ¿Cómo lo voy a medir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y adoptar ese método para todos los ángulos. Pero imagínense que en cada uno usted venga y cambie de técnica, ¿verdad? Imaginémonos que en este midió hacia la derecha y era interno. Se pasó para el otro lado del polígono y en el otro era externo y era hacia la izquierda. Después se pasó para el tercero y era externo hacia la derecha. Después se pasó para el otro ángulo y era interno hacia la derecha. Y al momento de querer comprobar, ¿cómo lo vamos a comprobar si cada uno lo medimos distinto? Vamos a tener ahí un solo relajo, ¿verdad? No vamos a poderlo comprobar. Y lo más triste no es que nos hayamos equivocado, lo más triste es que no sepamos por qué nos equivocamos. Eso sí es grave, ¿verdad? Y que alguien le diga, comprobémoslos, es que no sé cómo los medí. Eso sí es grave. Porque si usted dice, yo sé que el tercero lo medí interno hacia la derecha, por ejemplo, y después le va a decir la otra persona, pero ¿y por qué los otros los mediste de distinto? Estaba practicando.
o lo quise medir así, ¿verdad? Pero la cuestión es tratar de llevar un orden, obviamente, porque acuérdese que el primer día que hablamos de la topografía y que decíamos que era ciencia, arte y tecnología, era ciencia porque se comprobaba. Y era arte porque decíamos que usted aquí va a depender de su imaginación, de su creatividad. Pero acuérdese que hacer un plano es casi como hablar otro idioma. Pero cuando usted se trata de comunicar, usted no solo se quiere entender, ¿verdad? Usted quiere comunicarse con las demás personas. Entonces, si usted hace un plano, pero ese plano solo usted le entiende, quiere decir que no está bien. Por muy bonito que esté el plano, ¿verdad? Pero si usted dice, solo yo me entiendo, no estamos bien. Se supone más bien que el plano nos va a servir a todos y que no va a ser necesario, ¿verdad? Que lo llamemos y le digamos, arquitecto, explíqueme qué es lo que significa esta línea. ¿Qué significa este ángulo? ¿Para dónde lo midió? ¿Para la izquierda o para la derecha? Y a los 10 minutos otra duda, ¿va? ¿Y este otro cómo lo midió? O sea, no, ¿verdad? Se supone que vamos a tratar de llevar un orden para poder realizar ese tipo de levantamientos. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, aquí vemos esta imagen con dos polígonos, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, es importante saber en qué orden se midieron, por ejemplo, esos polígonos. Con solo ver esa figura, sin necesidad de que usted haya estado en el lugar, ya sabemos que la persona que, por ejemplo, midió aquí, inició en ese punto y le puso A. Ya luego se pasó para acá, estación B, C y D. Quiere decir que ese fue su orden. Ya luego usted dice, ¿qué características tiene? A todos los ángulos, si usted observa, son internos, porque aquí mismo me lo está indicando. Todos ellos son ángulos internos. La duda es si los midieron hacia la derecha o los midieron hacia la izquierda, porque no hay ninguna flecha que me lo esté señalando. Pero con solo ver esto, ya me está indicando que son internos y por lo tanto, si yo lo sumo, debe de quedar con un valor de 360, ¿verdad? Para poder comprobar que están bien. Entonces se puede decir que eso está un 90% bueno, se puede decir, ¿verdad? Porque le hizo falta tal vez indicar solamente en qué sentido se midía. El otro polígono, de igual manera, vemos nosotros acá cómo están colocadas las estaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nosotros más o menos el orden con las estaciones y también los ángulos son internos, ¿verdad? Ahora bien, lo sumamos y debemos de comprobar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Son 5 lados. Entonces, aunque no es una figura regular, o sea, todas las distancias miden distancias distintas, valores distintos, sabemos que este valor tiene que cerrar en 540, ¿verdad? Lo que hizo falta es indicar también en qué sentido se midieron, ¿verdad? Pero ya con solo ver el croquis sabemos que son internos. Como les decía, lo que no tenemos que hacer nosotros es mezclarlos, ¿verdad? No podemos tener unos internos, otros externos, unos a la derecha, otros a la izquierda, porque no los vamos a poder comprobar. Ahora bien, aquí tenemos otra imagen. Es otro polígono que tiene ¿cuántos lados? Tiene 6 lados. Sabemos, por ejemplo, sabemos que de acuerdo al dibujo, sí aparecen identificados los ángulos. Si nos guiamos por los que están de color verde, diríamos que la persona que midió este polígono hizo este procedimiento, ¿verdad? Midió el punto 1, midió el ángulo en el punto 2, luego en el 3, luego en el 4, en el 5 y en el 6. Ese fue su orden. El mismo polígono lo llegó después a medir otra persona. Y por lo tanto esa persona probablemente adoptó una manera diferente, que son los que aparecen aquí de color rosado.
Entonces esta persona que fue aquí comenzó en el mismo lugar, porque este es el punto 1, pero luego se pasó aquí, no continuó la misma secuencia del anterior. Ahora para él esta es la estación 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Probablemente son dos personas distintas. Quizás un dueño dijo, yo tengo un terreno y ya me pasaron una medida, pero yo quiero estar seguro que lo que me están vendiendo es cierto, entonces yo voy a medir. Manda a otra persona y esa persona probablemente va a adoptar otra manera de medirlo. No necesariamente va a hacer lo mismo que hizo el primero. Esa persona va a llegar a hacer su propio procedimiento y después compararlo. Se supone que ambos valores deben de coincidir. Las distancias, ¿verdad? Y el área, que es lo que más quiere saber el dueño, ¿verdad? Al dueño no le importa cómo midió usted, cuántos días se tardó, ¿verdad? Si llevó burrita o no llevó burrita. A él no le importa eso. A él no le importa que usted le entregue la forma del terreno, las distancias, los rumbos y el área. Eso es lo importante para él. Entonces, con eso que ya explicamos, ¿qué me pueden decir ustedes de cómo se midieron los ángulos de color verde? ¿Cómo están medidos? ¿Cómo se les llama a los ángulos de color verde? Son los internos, ¿verdad? La primera persona que midió, todos esos valores eran internos. Y además de internos, ¿cómo son? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda dicen por allá. A la izquierda. Ajá. Derecha dicen. ¿Qué habíamos dicho que significaba derecha? Antihorario, izquierda o derecha. Derecha quiere decir a favor de las manecillas de reloj. Entonces, si ustedes observan, la flecha nos está indicando que, por ejemplo, al medir el ángulo en 1, usted inició aquí, pero la flecha nos está indicando dónde finalizó, o sea, hizo este giro. Significa que va a favor de las manecillas de reloj. Cuando se pasó a medir el ángulo en 2, hizo lo mismo. Comenzó aquí, pero giró ¿para dónde? Para acá. Después se pasó a 3, inició aquí y finalizó aquí. Entonces esta flecha, todas las flechas, quiere decir que son ángulos internos medidos hacia la derecha, ¿verdad? Eso significa esa flechita que está ahí al final de los ángulos. La persona que midió luego, la que tiene los colores así como rosados, ¿qué tipo de ángulos son esos? Son externos, ¿verdad? Todos son externos. Si ustedes se fijan, todos quedan por fuera del polígono. ¿Y cómo se midieron? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, ¿verdad? O sea que ninguno de ellos midió hacia la izquierda. Ambos midieron hacia la derecha. Pero los valores, o mejor dicho, la técnica que usaron es distinta, ¿va? No solamente porque comenzaron de manera diferente con las estaciones, sino porque también, en este caso, si usted se fija, la flecha me dice que la persona que estaba aquí, por ejemplo, comenzó viendo hacia el punto 1, pero giró así. Después se pasó al 3, comenzó viendo hacia el 2 y luego giró para ver el punto 4. Ahí está la flecha. Entonces, esto me indica en qué sentido fue que los tomó. Y por eso es importante, como les decía, ser claros al momento de hacer un levantamiento. Ya, entonces, ya con eso nos dice bastante. Bien, no sé si hay dudas hasta acá. ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Si no hay dudas, vamos a ver que existe otra manera de medir. Se le llama deflexiones. De poder realizar el levantamiento. Entonces dice que, en primer lugar, una deflexión
es un ángulo que se forma desde la prolongación de una línea hasta la línea siguiente. Se puede utilizar tanto en poligonales cerradas como también en poligonales abiertas. Sin embargo, la fórmula de comprobación solamente se aplica para el primer caso. Eso quiere decir que si nosotros vemos, ahora la fórmula de comprobación es esta que vamos a mostrar aquí. Sumatoria de las deflexiones derechas, significa eso, ¿verdad? La sumatoria de las deflexiones derechas menos la sumatoria de las deflexiones izquierdas deben de sumar 360 grados. Debe de ser igual a 360. Entonces, solo sirve para las cerradas esa fórmula. No la puedo aplicar para las abiertas. Muestra cómo es que se realiza pues un levantamiento mediante deflexiones, ¿vale? Aquí vemos nosotros un polígono que tiene 4 lados y de acuerdo a las estaciones se sabría, ¿verdad?, que se comenzó entonces aquí arriba, ¿verdad? Esta es la estación A. Luego tenemos esta otra estación que sería la B, C, D y por último la estación E. Entonces, como habíamos mencionado, como la topografía es arte, quiere decir que usted no está obligado a hacer las cosas de una sola manera, ¿verdad? Es el mismo terreno, pero usted lo puede decidir cómo hacer la medición. Entonces, en esta otra ocasión, vemos ángulos aquí que son diferentes. Decía la teoría que una deflexión es un ángulo que se va a formar desde la prolongación de una línea con respecto a la línea siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si esta es la estación A y esta es la estación B, la línea que se forma de A a B, nos vamos a imaginar que esta línea se prolonga imaginariamente para este lado y que por lo tanto el ángulo ya no se mide desde esta otra línea, sino que de la prolongación. Entonces, esta deflexión que está aquí es el ángulo que queda desde esta línea con respecto a la siguiente. ¿Qué tipo de giro sería este? Si inicia acá y finaliza acá. Es antihorario, correcto. Quiere decir entonces, fíjense, que esta deflexión, aunque aquí no me esté indicando mediante una flecha, ustedes acostúmbrense a ponerla siempre, para que cuando alguien mire esto, sepa que esta deflexión se le llama deflexión izquierda, porque va en contra de las manecillas del reloj. Después, ¿cómo se midió en C? De igual manera, ¿verdad? Este B, continuamos con la prolongación imaginariamente y luego se hace este giro. ¿Sería izquierda o derecha? También es izquierda. Entonces, aunque no me lo diga aquí, esta deflexión que dice 73 grados también debe de ser una deflexión izquierda. Luego pasamos al siguiente, ¿verdad? De C a D. Continuamos con la prolongación y el ángulo se midió ¿cómo? Se midió así. Quiere decir que también va en contra de las manecillas de reloj. Esta deflexión es izquierda. Continuamos de D a E. Esta es la prolongación. El ángulo se midió para acá y esta deflexión es izquierda. Y por último, de esta estación E a la A se continúa, pero el ángulo se mide para acá y por lo tanto todas estas deflexiones
deben de sumar 360, pero no hay ninguna derecha, ¿verdad? O sea, la fórmula dice, fíjense bien, que la sumatoria de la derecha menos la izquierda debe de dar 360. Entonces, en este caso, derechas no tenemos. Todas las que se midieron eran izquierdas. Pero hay polígonos en donde sí podemos llegar a tener, ¿verdad?, deflexiones para el otro lado. O combinación de ellas. Si recordamos la imagen que habíamos mostrado acá, por ejemplo, nosotros tendríamos que esta es la poligonal con la estación con la cual se inicia, ¿verdad? En este caso quiere decir que si nosotros nos imagináramos que vamos a hacer una deflexión aquí, tendríamos que prolongar esta línea de manera imaginaria y formar el ángulo desde esa línea imaginaria para acá, ¿verdad? ¿Qué tipo de giro sería ese? Es antihorario, o sea, izquierda. Pero luego, ¿qué pasa? Formamos esta línea imaginaria. Aquí iniciamos, pero la poligonal ahora va para acá. Entonces esta deflexión es derecha. Después usted cambia para este lado y gira para aquí. Sería izquierda, ¿verdad? Forma esta prolongación, gira para acá, izquierda. Y esta última, izquierda. Usted tendría que esta que es derecha, no sé cuánto va a dar, pero esta que es derecha es la primera parte de la fórmula, ¿verdad? O sea, este valor de lo teníamos acá, ¿verdad? Aunque solo era una, es esto. Y luego, todas las que eran izquierda, las otras 4, me deben de quedar con un valor de 360, ¿verdad? Entonces, así es como se comprueba, decíamos, para ese tipo de poligonales. Bien, vamos a ver entonces luego, lo que son los rumbos y los ácimos para poder finalizar. Copien entonces esas características de los rumbos. Vamos a necesitar el transportador, todo lo que les había solicitado, ¿verdad?, que íbamos a ocupar para la parte práctica. Necesitamos traer entonces las hojas de papel milimetrado, el transportador, el escalímetro, los chinógrafos. Los vamos a ocupar para la otra semana. Así es que vamos a ver aquí las definiciones de lo que son los rumbos, los ácimos, y a partir del lunes prácticamente comenzamos con la parte práctica de la clase. El día martes, ese día tendríamos la prueba. ¿La qué? ¿De cuántas páginas vas a tener la prueba? No sé cuántas páginas llevan ya. 2. Vamos a ver. 6 páginas. ¿Cuántas fotos lleva? El día del examen. Exactamente, ahí van a dibujar, en el examen van a dibujar, hay que traer hojas de papel milimetrado, y el examen es un rumbo, es un ángulo que indica la dirección de una línea y que tiene las siguientes características. Dice, el rumbo se mide desde el norte o desde el sur hacia el este o el oeste. Luego, un rumbo puede medir de 0 a 90 grados. Dependiendo del cuadrante en donde se ubique, el rumbo se mide hacia la derecha o hacia la izquierda. Y luego dice, utiliza el sistema sexagesimal que mide los ángulos en grados, minutos y segundos. Como característica 5, utiliza letras y números. Y esos rumbos luego los vamos a practicar y los vamos a comparar con esto, que serían los ácimos, ¿verdad? Los azimuts se parecen, ¿verdad? ¿Qué características tienen? Dice, el azimut se mide desde el norte. Luego, un azimut puede medir de 0 a 360. Se mide siempre hacia la derecha. Utiliza el sistema sexagesimal que mide los ángulos en grados, minutos y segundos. Y por último, utiliza números. Entonces, esta diapositiva prácticamente es lo último de la teoría. Como ustedes han visto, hay
hay cosas que están en la diapositiva, pero también hemos explicado otros conceptos, ¿verdad? Aparte, y hemos hecho otros dibujitos ahí, así que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Ya le voy a pasar ahí el martes. Ahí, mírenle. Aquí están las preguntas.